Entrevista, pero comienzo felicitándolo. Realmente me sorprende ver que en Loja se hayan montado ya unos estudios de radio modernos, con equipos de última tecnología. Esto merece la ciudad. Yo soy un lojano apasionado y todo lo que va por Loja como que me llega más. Bien, pues felicitaciones. Créame que yo todavía pensaba que usted últimamente ha estado medio despistado de todo por eso del libro. Solo pasa escribiendo. No tanto. No, pues ya somos tres, doctor. Tengo otro amigo que siempre lo menciono a usted, que dice, bueno, en realidad cuatro, hay un amigo escritor, somos cuatro. Dice, hermano, no, yo todo Loja. Le digo, a ver, tú, el doctor Félix Paladines, yo y otro amigo que estuvo aquí recién también. Y lo voy a decir que es el ingeniero Claudio Iguren. Con él dice, hermano, todo por Loja. Es Loja y no, el mundo no le importa más. Sí, le digo. Y tenemos que hacer un club, creo. No es que uno no vea más allá del Villonaco, no. Sino que la idea es sacar a Loja de este ámbito tan reducido en el que históricamente se ha desarrollado. Loja tiene que estar en el mundo, merece estarlo. Por ejemplo, se está trabajando para que el festival no concluya, no se acabe, que ha sido la idea de muchos comentaristas, críticos nacionales. Fíjese que hasta hace 2 años, el 2019, cuando Juan Fernando Velasco estuvo aquí, él nos dejó advirtiendo que tengamos cuidado, que trabajemos por el festival, que hay grupos que se creen los dueños de la cultura del país que todavía dicen que a Loja no, a pesar del éxito que el festival tuvo desde el comienzo. Hay críticas de hombres de teatro como Barba, Eugenio Barba, el creador de la Odín Teatros de Dinamarca, que dice, yo he estado en todos los festivales del mundo. Es un hombre de teatro destacadísimo. Dice, he estado en más de 50 festivales, pero este es el festival que me ha impresionado. Él tiene declaraciones, yo tengo los periódicos en los que se publicaron. Dice, en ningún lugar he visto que el pueblo se volque a las calles con tanto entusiasmo. Aquí hemos visto a niños con sus padres, con sus hermanos, dibujando, haciendo arte, haciendo música en la calle. Esto no se ve. El festival en las grandes ciudades es una cosa aparte, en un barrio determinado. En la actualidad ni siquiera las grandes ciudades pueden aspirar a un festival así por la cuestión de el peligro que implica moverse, ¿no? La falta de seguridad. Veamos Guayaquil nomás, la prensa habla de 10, 12, 15 muertos el fin de semana, en cualquier lado de la ciudad. Entonces así no se puede. Los festivales en ciudades intermedias como Loja están dando un resultado extraordinario y hay que mantenerlo y parece que se queda. Bueno, pero nos estamos desviando del libro. No, estaba bien, doctor. Usted me decía… Que tiene que responder usted mismo la pregunta. Sí, yo creo, Freddy, que el libro responde a una inquietud permanente que tenemos quienes estamos un poco dedicados a la historia. La historia nos la han escrito desde afuera. De ahí que hay vacíos tan grandes, ¿no? No la hemos escrito, claro, hemos tenido escritores eminentísimos como Pío Jaramillo, de los más brillantes del país, Galo Ramón, el doctor Anda Aguirre, sí. Pero hay cosas que se han venido quedando. Por ejemplo, el libro consta de 3 capítulos, entre los que no hay continuidad. Son capítulos, cada uno de ellos independientes. El primero tiene que ver con el aporte que dio Loja para las guerras de la independencia, que fue un aporte fundamental. Esto lo sabíamos por el doctor Pío. Pero el aporte real que dio Loja lo hemos investigado. No solo fue en dinero,
porque dio una cantidad extraordinaria para la época. Me estoy refiriendo a las guerras finales de la independencia, por la independencia, que fueron las que se libraron en el Reino de Quito y en el Virreinato del Perú. Bolívar venía desde el Caribe, liberando América, y cuando pasa al Reino de Quito, a la Real Audiencia, lo envía a Sucre. Sucre obtiene una victoria extraordinaria el 24 de mayo de 1822 y nos libera. Y luego, antes de un mes ya estaba Bolívar en el territorio ecuatoriano. Él venía porque sabía que las batallas finales tenían que darse en la sede mayor del Virreinato de Lima, del Perú, en la sede mayor de los territorios que España había ocupado y colonizado, que era Lima, que era el Perú. Entonces, desde aquí se comienzan a preparar esas batallas últimas. Y Bolívar viene a Loja, por ejemplo, ahí yo me refiero a eso, e incluso lo tomo como ejemplo para explicar un poco lo que es el discurso histórico y el discurso que yo sigo en el libro, que no es un libro de historia, es más bien es un ensayo histórico. El ensayo es no diferente, pero va más allá que el simple análisis histórico. El ensayo trata de encontrar las causas. Entonces, por ejemplo, Bolívar viene a Loja el 10, si no recuerdo mal, de octubre de 1822, ¿no? Pero ¿por qué viene a Loja? Loja era una ciudad como ahora, periférica, que estaba al final de la Real Audiencia, muy difícil de llegar por los caminos de ese. Si ahora todavía dicen que es difícil, ¿cómo sería en ese entonces? Le iba a decir, no ha cambiado mucho desde 1800. Que había que venir caminando y en el mejor de los casos en Acémila, ¿no es cierto? Y viene, se dice por 10 días, no, vino por 23 días, porque de Cuenca acá, en Acémila, digamos a Mula, 6 días. El regreso 6 más 12, y aquí se quedó 11 días. Entonces destinó 23 días de su existencia en un momento en el que él no podía perder un minuto, que no fuera un minuto dedicado a preparar las batallas finales. La estrategia. Que él ya las veía. Y viene a Loja, porque Loja había dado mucho, y él lo sabía por Sucre y sus generales, para las primeras batallas, la de Pichincha, había dado un aporte extraordinario, miles de reses, de cabezas de ganado para el sostenimiento de los soldados. Algo que no se dice, había dado armas, porque se habla de las armas de fuego que traían los europeos. Acá se peleaba con lanzas, Freddy. Entonces todo esto más lo vamos explicando, con machetes, con cuchillos, con palos. Hay pasajes de historiadores colombianos como Germán Arciniegas que dice que en una de las batallas finales, la de Ayacucho, no se oyó por parte de las fuerzas de la libertad ni un solo tiro. Ellos iban armados de lanzas, y cuando vino la caballería española del virrey La Serna, las dirigía el mismo virrey, que era el representante de la corona española. Nuestras tropas se botan al suelo y los esperan, ¿no? Y los traspasan y los destruyen. Y esas armas se hacían aquí mismo. Ahora tenemos un archivo histórico en Loja que nos ayuda mucho. Hemos encontrado documentos originales en los que la autoridad de Loja le pide a la de Gonzanamá que para tal día tenga 200 lanzas listas, porque pasarán por ahí los soldados nuestros. En otro le pide que tenga 600 lanzas. Así peleaban las fuerzas de la independencia.
en condiciones totalmente difíciles, de inferioridad si se quiere, pero en cambio tenían en la cabeza el ansia de libertad, el ansia de ver liberado a este continente. Los soldados que venían eran soldados profesionales, españoles. En un momento determinado España envía para acá a un héroe de las guerras contra Napoleón, porque España estuvo ocupada hasta el año 14 por las fuerzas francesas de Napoleón. Napoleón lo impuso a su hermano y España peleó contra los franceses y los expulsó. Y ahí se destacó el general Pablo Morillo, que incluso por su valiente y brillante actuación, Pablo Morillo recibió el título de general de mariscal de campo, igual que casi que Sucre. Él viene enviado por España el año 15 con el título más o menos del reconquistador, porque acá ya se habían liberado algunas zonas de América, de la Real Audiencia de Venezuela y Colombia, y España envía a su mejor soldado con decenas y decenas de buques, más de 12,000, más de 14,000 soldados profesionales para la reconquista. A esas fuerzas armadas con lo más moderno para el momento, para esos años de los aprestos bélicos, se enfrentaban las fuerzas nuestras por la independencia, lideradas por Bolívar, integradas por campesinos jóvenes, que la historia sabe que la mayor parte del tiempo estaban descalzos, porque caminar por los Andes es muy difícil, son terrenos fragosos, duros, y las ochotas del campesino se destruyen. Entonces eran soldados que dormían a la intemperie la mayor parte del tiempo. Y viene entonces el mariscal de campo, Pablo Morillo, a reconquistar, y en forma bárbara, como lo hacían siempre los europeos. Ellos no tienen de qué vanagloriarse, porque siempre aplicaron métodos de terror, de destrucción. Ellos llegaban a un pueblo y si sospechaban que ese pueblo estaba a favor de las guerras de las fuerzas de la independencia, lo destruían. Mataban niños, mujeres. Parece una exageración, pero esto está en la historia. De ahí la necesidad que vemos de escribir, de reescribir la historia nuestra, porque esto está comentado por escritores sueltos, pero no en la historia oficial. ¿En qué libro de la historia europea puede encontrar usted lo que hicieron en China? En China impusieron el consumo del opio. China era un país tan rico que ellos no podían realmente adueñarse de todo sin recursos propios. Entonces, inducen al pueblo chino al consumo de la droga, del opio, pero la producción del opio la conservaban los ingleses. Y ya cuando a los niños, a los jóvenes, cuando siembran el consumo, se lanzan al mercado y con esos recursos se llevaban todo lo que la China producía. Tanto es así que los chinos tuvieron que pelear. Ahora la historia más bien habla de la época victoriana, la reina Victoria I, que era por ese entonces soberana de Inglaterra, ¿no? Algunos dicen, como Eduardo Galeano dice, la reina traficante, porque ella metió el consumo de la droga. Fíjense, yo me refiero a eso porque son casos extremos, ¿no? A la India, por ejemplo, le prohibieron que produzca sal, ¿no? Entonces ellos iban y la producían y le vendían a cualquier precio, de ahí que Gandhi tuvo que hacer la marcha de la sal. Bueno, se puede mencionar y mencionar ejemplos de cómo aniquilaron a la población nuestra, a los taínos del Caribe, 300,000 que vivían en lo que es Cuba, Santo Domingo, Haití, los destruyeron, los aniquilaron, no quedó uno. De eso no habla la historia, pero eso hay que recuperarlo.
De ahí el título, ¿por qué escribir la historia desde la periferia? Pasemos, doctor, muy bien, extraordinaria narración. Al favor de pasar a la antropología cultural sobre la gastronomía lojana que está en el segundo capítulo. Sí, ese es el segundo capítulo, por eso le decía que entre los tres no hay secuencia. Lo de la independencia se queda en el primer capítulo, pero recuperamos esas batallas, un minuto nomás, que fueron logros extraordinarios de América. Derrotamos a Europa, eso no lo dicen, a las fuerzas más brillantes de los españoles, que todavía eran la primera potencia. Después son reemplazados por los ingleses. Los derrotamos, los acabamos. En batallas desiguales, en Junín eran 6,000 contra 12,000. Los 12,000 armados con los últimos adelantos de la ciencia militar. En Ayacucho, que fue la final el 8 de diciembre del 24, derrotamos igual a la Serna con 12, 15,000 hombres armados, equipados, las fuerzas de Bolívar. Y ahí es donde entra Loja. Fueron batallas en las que ya soldados lojanos, esto está en la historia, mencionado por historiadores azuayos, había posiblemente, digamos, 1,000 lojanos de fuerzas que llegan a 6,000, 5,700. Entonces la presencia de Loja fue fundamental. En el libro se explica el porqué de los soldados lojanos fue tan decisiva. Bueno, pero usted me preguntaba del segundo capítulo. Pero ojalá que algún otro día hablemos, porque qué coincidencia, estuvo hace pocos días el ingeniero Claudio Iguren, que acaban de inaugurar la Casa Bolívar. Sí, sí, sí. Y él cuenta que le contaban pues la historia de sus padres, sus abuelos, que el convento de San Francisco podía ser un destacamento para la tropa. Sí, sí, sí. Y que la casa de ellos podría convertirse también en una especie de hospedaje para oficiales, tenía para capacidad para unos 20. Posiblemente, claro. Pero ¿sabe cuál es el asunto? Es que en medio de estas dos casas, que sería el convento y la Casa Bolívar, y aquí que está la Radio Bacana ahora, ¿qué habría en esa época? Al frente lo tenemos al capitán Alonso de Mercadillo, un monumento a la claro, el fundador. al fundador, al fundador de Loja, y usted narra que vinieron con crueldades, pero aquí le hacemos un monumento a ellos, y el 8 de diciembre es gran fiesta, ¿no?, de la fundación de... Es que por eso mismo, Freddy, resulta que tenemos monumentos, y bien que así sea, a quienes nos conquistaron, y no hay uno solo en honor a quienes nos defendieron. ¿Dónde está Quiruba? Quirubas son unas concejalas, claro, que pasaron por el cabildo de Loja. Esas quirubas son las únicas que viven. ¿Dónde todavía están nuestros jefes guerreros, militares, que se enfrentaron y los derrotaron algunas veces? Ni uno solo. Ni uno solo, ni nombres de calles siquiera. Chungacaro, que les dio batalla más de 40 años. Porque la historia desde el centro dice... Y bien, Rumiñahui fue el que más resistió. Pocos días después de la muerte de Atahualpa, él desaparece en las montañas de Sichos, peleando contra los españoles. Pero aquí en Loja, ¿no?, Chungacaro, un jefe palta, les daba guerra, batalla 40 años después, eso está probado. Galo Ramón, que está escribiendo la nueva historia de Loja, lo menciona con fechas, porque hay documentos. Hay una crónica de un soldado de la conquista, creo que Baltasar Calderón, en el que cuenta esto, de cómo Chungacaro se enfrentaba a los españoles. Al final lo apresan, posiblemente lo mataron. ¿Dónde está Chungacaro? En las calles de Loja, en las plazas de Loja, en los edificios de Loja. Por eso un poco el libro reclama eso. Muy lindo. Sin decirlo. Es un libro de reivindicación. Hay una persona en la línea que quizá quiere dialogar con usted. Buenos días, le escuchamos, adelante. Muy buenos días.
Muy buenos días, Buenos días, le doctor escucho. Paladines. Siempre es un gusto escuchar sus relatos, doctor Paladines. Muchas Y gracias. yo más bien quisiera hacer un llamado a través de este espacio al municipio. Yo creo que quienes en el centro histórico conservamos las viviendas con los materiales de su época, que son tapia, madera, adobe, las paredes a veces de bareque, tumbados de barro con paja y guano de caballo, y si las conservamos en pleno estado, yo creo que el municipio debe dar un incentivo, por lo menos en los impuestos que se debería pagar. Hay viviendas que todavía se conservan los amplios Patios. huertos los amplios huertos con bugambillas, higos, tomate de árbol, todo lo típico que anteriormente había. Entonces yo creo que ahí el municipio debe, a pesar de que tiene un inventario, pero debe dar un incentivo, porque mantener ese tipo de viviendas es costoso y tenerlas así al día. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, doctor. Veo el reloj y avanza inexorablemente el tiempo. Ya. ¿Podemos Sí, pasar entonces sí. al segundo capítulo? Sí, el segundo capítulo es un análisis que siempre me estuvo en mi cabeza. La gastronomía lojana. No. Cuando hablo con La amigos comida- lojanos, y siempre digo que les gusta la comida. Cómprense los libros del doctor La Félix comida Paladines. tradicional lojana. No, entonces encontramos el chivo al hueco de Zapotillo, por Ya. ejemplo, ¿no? Los lácteos de Zapotillo, que si hubiera ayuda estatal, políticas de incentivo, como las que mencionaba el amigo que hizo la pregunta, podrían convertirse en un mecanismo de atracción de recursos. No, los lácteos de cabra tienen un valor inmenso y gran mercado en el mundo, Ah, sí. ¿no? Zapotillo concentra el 60% de la población caprina del país, pero toda la leche, el quesillo, el queso, apenas se consume. Eso podría, ya bien tratado, bien manejado, como lo que hacen en la provincia de Bolívar, eso podría salir al mercado en a Salinas. precios magníficos. Usted habla de Salinas Bueno, de por Guaranda. hablar algo. Entonces, referirme a posibilidades de los cantones. Ya, pero Porque- la gastronomía, usted siempre ha hablado que proviene tiene algún origen Claro, del mire Mediterráneo, usted, gente que la algo, gastronomía, la comida, la Y- cocina lojana y la variedad de productos que había es en un rasgo de identidad muy fuerte. Esto lo vemos. La gente que se va a España, en Madrid, se reúnen en el Parque X el fin de semana a jugar boli, y ahí preparan los platos nuestros. Incluso hay amigos que desde allá piden que les manden los refritos de Ile, Exacto. ¿no? Se han acostumbrado a eso. Y se prepara la chanfaina, se prepara la fritada, porque eso está en nosotros. El repe. Es un rasgo de identidad. ¿No? Lindo. Son rasgos históricos. Muy lindo, doctor. Los platos nuestros no se preparan, no es como coger un poco de mote y mezclarlo con huevo. No, pues son platos con historia. La cecina nuestra se consumía desde la colonia y se explica ahí por qué y cómo, ¿no? La cecina no es nuestra precisamente, el consumir el charqui, la carne seca. Esto parece que los pueblos bárbaros en Europa también, porque el caballo pues tiene una presencia en el mundo de miles de años, ¿no? Entonces, quienes se movían ya a caballo, que era la posibilidad mayor por esos años, también tenían las técnicas las técnicas para que los alimentos perecibles no se dañen, ¿no es cierto? Entonces, una de ellas era la conservación de la carne seca, secada al sol. Con sal. Eso vino acá, pero acá le dimos pues una modalidad nuestra, lojana, en Calvas especialmente, la cecina de res, ¿no? Que Cecina de res. ya preparada podía conservarse durante meses.
Entonces los viajeros, por ejemplo los comerciantes, podían desplazarse llevando entre sus pertenencias, entre sus bienes, cecina. O sea, en la alforja, no faltaba En la las cecina. alforjas. La alforja es otro signo nuestro. Las alforjas lojanas de Gonzanamá, de Quilanga. De todo eso tratamos de hablar. Yo creo que lo que este capítulo hace es abrir un camino para que nuestros jóvenes, que ahora sí ya son especialistas, ya hay facultades, hay especialidades en las dos universidades lojanas, la técnica y la Universidad Nacional de Loja, hay en la internacional, en los colegios técnicos, ya se preparan chefs. Sí. ¿No es cierto? Ya no es una vergüenza como antes decir yo estudio cocina. Antes a la cocina se relegaba al último de los empleados de la casa, en un rincón. Ahora no. El más feo siempre lo ponían ahí de Claro. la casa de la familia. No, Ahí lo ponían en ahora cocina. los chefs nuestros brillan en el mundo. Ahí está, por ejemplo, este amigo de apellido León, ¿no? Que es un chef reconocido internacionalmente. Edgar León. Edgar León. Él tiene una historia en un libro Sí. que Estuvo yo aquí tengo. hace pocos días, doctor, aquí. Claro, Estuvo él- sentado aquí en esta cabina hace pocos días. Qué bueno. Hay que Claro. entrevistarlos. No, lo he Pero entrevistado yo fíjese, un par de veces. la mentalidad de él cambió. Él relata que él, bueno, hizo sus estudios de cocina en Italia, en Francia, en el exterior, en Europa especialmente. Él además es doctor en filosofía. Es un hombre estudioso, Sí, es una eminencia. ¿no? No se reduce al ámbito siempre culinario. Lo invitan a la Casa Blanca Él estuvo en la Casa Blanca y preparó, creo, algún... para la pero despedida. fíjese lo que Algunas veces, para cambios de gobierno. creo estuvo que cuando con Barack Obama Sí, con llega al poder, estuvo él ahí preparando Sí, invitado. posiblemente un champús lojano, un sancocho Sí. lojano, digamos. Él dice que hizo amistad con Rosángela Dum, la hija de Jorge Enríquez. Sí, sí. Creo que cómo no. estudiaron juntos Casada en con alguna un universidad. lojano, casada con un lojano. Entonces, a él lo invitaban a la casa de Jorge Enrique Adún para que prepare la cocina, las mesas, cuando tenían reuniones de amigos, de invitados, de escritores, de intelectuales. Y él preparaba. Y una noche, Jorge Enrique, el padre de Rosángela, le dice: ve a Edgar, magnífica su cocina, extraordinaria. Aquí tenemos platos de Francia, de Italia. ¿Y dónde están los platos de su tierra? ¿Dónde están los platos lojanos, ecuatorianos? Ese rato él cambió. Se dio cuenta que en realidad, pues, como chef distinguido, él tenía que... Y ahora eso es lo que hacen los chefs, los cocineros. Claro. Y Adún tenía raigambre. Él había trabajado en la UNESCO. Dirigía la revista la versión en español de Correo del UNESCO, que era una revista de Naciones Unidas. No, pero yo quería significar que este hombre libanés. Claro, ellos son de origen, creo que libanés. Sí, es libanés. Claro, pero un hombre no es brillante libanés, ya le en Europa pusimos. conocido. Él le dice: el papel nuestro es desarrollar lo nuestro. Como escritor, Jorge Enrique Adún, encontrar un camino nuestro, no seguir repitiendo lo que dicen los europeos en la novela, en la poesía. Eso también Benjamín Carrión lo propugnó. Encontrar, ¿no?, una voz que salga de aquí, una voz nuestra. Y ellos la van encontrando. Entonces, en el caso de Edgar León, que era el del ejemplo, cambió y ahora es un experto cocinero. Él trabaja con Ile, Sí. con Godoy. Creo que les ha ayudado mucho para la venta y difusión de todos esos aliños y especerías que Ile prepara. O sea, vea, hay una vuelta a lo nuestro en todo sentido. ¿Por qué escribir la historia desde la periferia? Es eso. Claro, doctor. Nuestra historia. Doctor, créame, bueno, esto es maravilloso. Como usted sabe, nos amanecemos aquí hasta el siguiente día y le damos, y no hay problema, solo que aquí no hay cómo avanzar mucho. El tercer capítulo y último
El oro de los paltas y yaguarzongos, tal vez hacía algo rapidísimo Ya, rapidito. para que no nos quedemos picados de los tres capítulos Sí. que componen esta Mire, maravillosa Freddy, obra. el mundo siempre, bueno, no siempre, pero en periodos larguísimos, se ha desarrollado en base a falacias, a cosas que no existen. Por ejemplo, Ptolomeo, Ptolomeo, ¿no es cierto? Las teorías ptolomeicas le daban a la Tierra el centro del universo. La Tierra era el centro y en torno de la Tierra giraba el Sol y los planetas. Y 14 siglos, se mantuvo eso. 1400 años, esa teoría sostenida por la Iglesia se mantuvo. Hasta que viene Copérnico ya en el siglo XVI y enuncia su teoría heliocéntrica, y todos los 1400 años se borran. Lo mismo pasa con el oro. Yo comienzo citando a un geólogo, a un experto peruano, César Cane Palanacone. Él dice que esa frase que siempre se menciona, vale un Perú, no tiene ningún fundamento, porque fue una frase que surgió cuando los españoles inician la conquista del reino de Quito, del virreinato del Perú por Tumbes. Tumbes no era peruano ni ecuatoriano. Tumbes era un puerto de la gran región norperuana surecuatoriana, como la denominamos ahora, y por ahí se iba la riqueza a Europa. Por ahí entran los españoles, y se encuentran con cantidades de oro que la historia, yo he leído, por ejemplo, estaba leyendo a Margarita Yourcenar, ¿no? Y ella habla de cómo los césares tenían vajillas de plata, ¿no? Ese era un signo de poder, un signo de riqueza inmenso. Acá tenían de oro, no una, varias, ¿no? Atahualpa. Bolívar comió en platos de oro aquí. No, sí. bueno, Dicen. los anteriores, a lo mejor Bolívar, pero él era muy modesto en ese. Pero le servían. Claro, pero en cambio los incas sí, ¿no? Y acá encuentran cantidades de oro que se habían acumulado durante centurias, toneladas. Recordemos lo del rescate de Atahualpa. Dicen que Atahualpa, cerca de donde lo apresaron, en Cajamarca, aquí en el norte de la sierra peruana, tenía un lugar de descanso y ahí encuentran vajillas de oro, solo en ese sitio, y había otras. Imagínense cómo sería el Cusco, del que se habla tanto. Ahora, lo que César Cane Palanacone dice es que esa frase, vale un Perú, no tiene fundamento, porque Perú, óigase bien, nunca fue gran productor de oro. Perú comienza a producir oro en abundancia y a convertirse en uno de los primeros productores y exportadores a fines del siglo XX, hace 20 años. Yanacocha. Claro, en Yanacocha al norte, Yanacocha y Pierina, en Cajamarca, tiene los yacimientos a cielo abierto de los más grandes del mundo. Pero sí. ¿Qué pasa? Son yacimientos que tienen contenidos muy bajos de oro. Yo he leído más o menos una 11,5 onzas por tonelada. Eso no se podía explotar antes de fines del siglo pasado porque las técnicas no permitían que eso resulte rentable. En cambio, de repente el precio del oro subió de 1 a 12, digamos de $1 a $12, y las técnicas avanzaron, mejoraron, y ahí comienzan ellos recién a explotar el oro. Entonces, usted me dijo que sea breve. Sí, por lógica, ¿de dónde iba el oro? El oro iba de uno de los ejes de producción más ricos desde miles de años atrás, que era Zaruma-Nambija. Eso ahora está probado. Yo me baso en un libro que lo tengo. Mi hermano fue geólogo y me ayudó en ese sentido. Porque uno de repente solo lee la historia y se repiten pero leyendo ya a un especialista, resulta que los yacimientos
de Nambija eran y son de los más ricos del planeta. Ahorita están los chinos ya, de nuevo, y canadienses, tras el oro, ¿no es cierto? O sea, antes se llevaban. Pero los eso venía de españoles. antes, de antes. Casi podemos asegurar que las tumbas del Valle de Lambayeque, las del señor de Zipán y Sicán, el oro acumulado ahí, que para algunos es más cuantioso, mayor que el de Tutankamón, ese fue especialmente de acá. ¿Por qué? Porque Nambija y Portobelo están 8 veces más próximos al Valle de Lambayeque que otra fuente de abastecimiento que era el río Carabay en Bolivia, en Oruro, 8 veces mayor. Y las distancias siempre han tenido un peso fundamental, ahora no tanto, ¿no? Porque hay técnicas para movilizarse, la aviación moderna, transportes modernos, pero en ese entonces todo era casi caminando, porque el caballo lo traen los españoles después, pero ellos ya explotaban el oro desde antes. Entonces podemos casi afirmar que el oro acumulado ahí fue desde acá. Bueno, por ahí va el análisis. Precioso. Y casi sin que yo lo diga, se prueba, ¿no?, que Perú no fue el gran productor y el que maravilló al mundo. El oro estaba acumulado ahí por el desarrollo de los incas, del Incario, y especialmente porque había grandes orfebres, centros para la transformación del oro. Como sucede ahora, los diamantes se explotan, digamos, en Brasil, pero el centro productor está en Bélgica, por decir algo, ¿no? En Holanda. Allá transforman y hay los grandes orfebres que le dan un valor agregado altísimo a esas piedras. Acá también se producía aquí, se comercializaba, iba hacia los centros de producción que estaban en el norte peruano y en la sierra ecuatoriana. La piecita esa de Atahualpa, ¿será cierto? ¿Es una referencia? Claro, es eso. Vea, pero hay un dato, al último que me voy a referir. Cuando Felipe II dicta, bueno, digamos un decreto, tiene otro nombre, designando a Loja como ciudad, tiene un nombre, un edicto. Leal, bueno, y ciudad de Loja, ese era un título que les daban no a todas las ciudades, ni a las más grandes, sino a las que más aportaban a la corona. Muy noble y muy leal ciudad de Loja. Y después dicta otra. Muy Gil debería haberle puesto, pero todos mandaban de acá. Claro, otro decreto, el que nos da el escudo de armas. ¿Qué hay en el escudo de armas de Loja? Hay una ciudad entre 2 ríos, una ciudad de oro, porque Loja había dado tanto que en Europa era considerada como un centro especial. De ahí que aquí tuvimos funcionarios de la corona que ya cuando la independencia se iniciaba fueron muy leales a la corona, pedían ayuda al virrey del Perú. No, bueno, esos son temas también de los que se habla. No, ya de ahí entendemos por qué hemos sido tan leales. La ciudad de oro es eso. Es lo que Loja significaba para la corona española por esos años. Un centro por el que salía la riqueza que iba hacia las arcas de España. Gracias, querido doctor. El doctor Félix Paladines, autor de una obra más, ¿Por qué escribir la historia desde la periferia? Así se titula esta maravillosa obra.